Bueno, gracias, señora Yang. Entonces, estas fibras tienen sí capacidad de conducir el estímulo eléctrico. Ahora, ¿cuál es este sistema especializado? Tiene varios componentes. En primer lugar está el nódulo sinusal. Luego están estas vías, ustedes pueden ver estos cables, estas fibras verdes aquí, que son las vías internodales. La vía internodal anterior, la media y la posterior. Estas fibras llevan el estímulo desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. Aquí en el piso de la aurícula hay otro nódulo que va a recibir el estímulo. Este nódulo después lo va a transmitir al estímulo hacia el haz auriculoventricular. Es un haz especializado porque penetra el tabique. Estos dos músculos, el auricular y el ventricular, están separados por un tabique fibroso, ¿verdad? Entonces, para que el estímulo llegue al músculo ventricular, tiene que atravesar el tabique. Es como si quisiéramos llevar la energía eléctrica de este curso al de aquí al lado. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un agujero en la pared, ¿no? Y por ahí meter el cable. Hagamos de cuenta que la pared es el tabique y que el nódulo o el haz auriculoventricular es el cable que está pasando. Una vez que ya llega la fibra al ventrículo, aquí cambia de nombre y se conoce como el nombre de haz de His y de fibras de Purkinje. Vean estas verdes, estas ramificaciones que están en el ventrículo son las fibras de Purkinje. Desde aquí, entonces, el potencial de acción, el potencial eléctrico, la carga eléctrica se propaga por el músculo ventricular. Bien, ahora, ¿para qué sirven entonces cada una de estas estructuras, no? El nódulo sinusal o sinoauricular genera el impulso, las vías internodales conducen el impulso hacia el nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular va a retrasar ahí el impulso unos breves instantes y luego a través del haz auriculoventricular lo va a conducir hacia el ventrículo y el ventrículo va a recibir todo el impulso por medio de la rama izquierda, la rama derecha del haz de His y de las fibras de Purkinje. El nódulo sinusal tiene una característica especial. Es una banda, es un ovoide, elipsoide, que mide entre 15 milímetros de longitud, 3 milímetros de ancho y 1 milímetro de alto. ¿Sí? Por el grosor. Está en la pared superior, posterior y lateral de la aurícula derecha. Está inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Ahí está el nódulo sinusal. Desde ahí entonces produce el estímulo. Este estímulo eléctrico que se genera en el nódulo sinusal es propagado inmediatamente hacia las aurículas y las aurículas se despolarizan y finalmente se contraen. Pero para llegar al ventrículo tiene que enviar sus señales a través de las vías internodales, ¿no? Ahora vean, este nódulo sinusal es el marcapasos del corazón, así se lo conoce. ¿Por qué? Porque es el que determina cada cuánto tiempo se va a contraer el corazón. Entonces el potencial de acción, la carga eléctrica que se genera en el nódulo sinusal es rítmica, o sea, se produce dentro de un periodo de tiempo, digamos, constante, ¿no? Generalmente, por término medio, diríamos que cada potencial de acción, cada estímulo eléctrico se produce después de 0,83 segundos de la anterior. Entonces, se produce el estímulo eléctrico, ese estímulo eléctrico se propaga por todo el corazón se contrae, después se relaja y otra vez se vuelve a producir otro estímulo eléctrico, ¿no? Entre estímulo eléctrico y estímulo eléctrico, entre potencial de acción y potencial de acción que se produce en el nódulo sinusal, hay un periodo
segundos. ¿Sí? Entonces, en menos de un segundo, se produce todo el ciclo cardíaco. Este nódulo sinusal, entonces, es el que va a determinar la frecuencia de las contracciones. En reposo, entonces, a esta velocidad de 0,83 por segundo, o 0,83 segundos cada intervalo de contracción, vamos a tener que en un minuto el corazón se va a contraer unas 72 veces. 72 veces por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca. ¿Quién determina, entonces, quién regula la frecuencia cardíaca? Es el nódulo sinusal. ¿Sí? Por eso también se lo llama el marcapasos del corazón. ¿Por qué se lo llama el marcapasos? Porque ¿quiénes han ido al cuartel cuando estaban en el colegio? ¿Han ido? ¿Han hecho servicio militar? ¿Ninguno? ¿Los has hecho? ¿Has ido? ¿Quién hacía marcar el paso a tu escuadra? El capitán. Hacía marcar el paso. Y si tenía el general, ¿quién hacía marcar el paso? General. Y si tenía el presidente, ¿no? O sea, aquí el que tiene el más alto rango para hacer marcar el paso al corazón es el nódulo sinusal, como el general, más grave tiene. Hasta el cabo puede hacer marcar el paso en el ejército, ¿no? A los soldados, pero si llega el general, va a hacer marcar el paso a todos. El nódulo sinusal es, por eso se llama el marcapasos del corazón, porque hace marcar el paso al corazón. Bien, entonces es el que determina ya la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo se produce este mecanismo de ritmicidad? Es muy interesante, ¿verdad? Este nódulo sinusal tiene entre sus medios de transporte unos canales de sodio y de calcio, canales lentos de sodio y de calcio, tiene canales de sodio, y lo que ocurre es que tiene unos canales que son permeables, naturales, o están siempre abiertos, digamos, para el sodio y el calcio. Entonces, una vez que el nódulo sinusal se produce el potencial de acción, esta es una gráfica del potencial de acción, una vez que se desencadena el potencial de acción se despolariza el músculo cardíaco o el nódulo sinusal en este caso. Una vez que se ha despolarizado por la entrada del calcio, del sodio y en especial del sodio, después termina la despolarización y empieza la repolarización. Aquí salen potasios, mucho potasio, y disminuye la carga eléctrica. Pero cuando está llegando al límite inferior, no termina, no se queda ahí, porque como están estos canales permeables, nuevamente se empieza a despolarizar. Este es un mecanismo rítmico espontáneo, es el único tejido que tenemos en el organismo que tiene esta característica. Por eso el corazón no está controlado para su acción por ningún otro sistema. No hay hormonas, no hay sistema nervioso, ni sistema nervioso central, ni sistema nervioso autónomo. Ningún sistema nervioso va a determinar si el corazón se contrae o no se contrae. Solamente el nódulo sinusal es el que se despolariza espontáneamente. Ahora, cuando el nódulo sinusal falla, porque muchas veces suele fallar, hay personas en las que falla el nódulo sinusal, es el nódulo auriculoventricular el que va a empezar a marcar el paso. Es como si en el ejército está el general haciendo marcar el paso y le llaman al general porque tiene una reunión, se da el general a quien deja, al capitán. El capitán empieza a hacer marcar el paso.
En este caso, el capitán en el corazón vendría a ser el nódulo auriculoventricular, el que está ahí en el piso de la aurícula, vamos a ver. E incluso si este nódulo, el nódulo auriculoventricular fallara, porque puede fallar también, hay las fibras de Purkinje, las que pueden empezar a despolarizarse y marcar el paso. En ese caso ya no queda el capitán, ya quien queda el cabo, digamos, ¿no? Ahora va a ser marcar el paso. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, este mecanismo, no vamos a entrar en detalle, pero este mecanismo se produce a partir de unos canales, vías de ingreso de sodio y calcio, que están siempre abiertas, siempre permeables. Son vías lentas, por eso que lentamente ingresa el sodio y el calcio hasta que llega a un umbral, se despolariza, se produce la energía eléctrica, termina la despolarización, empieza la repolarización, vuelve el potencial de acción, la carga eléctrica a menos 55, la carga negativa, y antes de que se pare el corazón, otra vez empieza a subir la energía eléctrica, porque hay estos canales que están siempre abiertos. Bien, ahora, una vez que se genera entonces la energía eléctrica aquí en el nódulo sinusal, es transmitida hacia el nódulo auriculoventricular a través de estas fibras de estas vías internodales. Ahora, ¿en cuánto tiempo se transmite cuál es la velocidad de transmisión del impulso eléctrico? Vean, a través del músculo auricular, del músculo de la aurícula, este impulso eléctrico se transmite más o menos a 0,3 metros por segundo. ¿Sí? En un segundo, un tercio de metro avanza el impulso eléctrico. Si consideramos que la aurícula es muy pequeña, ¿no? Pues no mide 33 centímetros una aurícula para que se transmita un tercio de segundo. ¿En cuánto tiempo se va a propagar por toda la aurícula el potencial de acción, esta carga eléctrica? En 0,03 segundos. La velocidad que hay, casi instantáneamente. Y además, en otro 0,03 también se transmite a través de las vías internodales hasta el nódulo auriculoventricular. Estas velocidades son bastante altas, ¿no? En las vías internodales y en especial en las fibras de Purkinje la velocidad es muy alta, ¿sí? Ya es 1 metro por segundo, mucho más rápido. En las fibras de Purkinje puede llegar hasta 4 metros por segundo la velocidad. Bien, ahora vean, una vez que el impulso llega aquí al nódulo auriculoventricular, este impulso se va a retrasar. ¿Qué es el nódulo auriculoventricular? Es otra estructura que es capaz de autoexcitarse cuando el nódulo sinusal no está marcando el paso, pero cuando está marcando el paso el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular sirve para retrasar el impulso. El impulso aquí se frena, ya no viaja tan rápido. Fíjense, en este nódulo que es tan pequeñito, el impulso va a tardar unos 0,09 segundos en atravesar. Si observamos, estamos aquí, si todo esto, el impulso tarda 0,03 segundos, y esta partecita tan pequeña, 0,09, quiere decir que aquí se frena, ¿sí? Se atrasa el impulso eléctrico, está avanzando. ¿Para qué se atrasa el impulso eléctrico aquí? Para permitir que la sangre pase desde la aurícula hacia el ventrículo y el ventrículo se llene de sangre. Si el ventrículo no está lleno de sangre, no hay necesidad de que se contraiga, ¿no? Primero se tiene que llenar el ventrículo de sangre. Entonces hay un retraso natural. Ese retraso se aumenta incluso porque en la vía, por el haz auriculoventricular y el haz penetrante que se llama,
acá, esta parte, también hay un retraso de otros 0,04 segundos. En total podríamos decir que desde que se inicia el estímulo en el nódulo sinusal hasta que llega al ventrículo, el estímulo va a tardar 0,16 segundos. ¿Okay? 0,16 segundos. ¿Ven? Aquí dice 0,16. Pues el segundo. ¿Para qué se tarda? Para que la aurícula se contraiga y el ventrículo esté totalmente lleno. Ahora ya el ventrículo se puede excitar y luego contraer. Entonces, luego a los 0,16 segundos ingresa el estímulo al ventrículo y lo hace a través de estas vías, de las fibras de Purkinje, de la rama izquierda y la rama derecha del haz de His de las fibras de Purkinje. Estas fibras se distribuyen por toda la masa del ventrículo y transmiten la energía eléctrica al músculo. Y el músculo se despolariza y luego se contrae. Y se contrae con fuerza, como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Es capaz de inyectar a gran presión la sangre hacia la arteria. Bien, entonces, este es el sistema de producción del corazón. Ahora ven, aquí en el ventrículo la transmisión es muy rápida. Aquí las fibras de Purkinje son capaces de transmitir a 4 metros por segundo. El ventrículo es mucho más grande que la aurícula, ¿no? Entonces necesita ir más rápido el potencial de acción. El ventrículo tiene una masa muscular mucho más desarrollada que la aurícula. Entonces aquí el estímulo tiene que ir rápido, porque si se retrasa mucho también, vean, la contracción puede ser lenta, puede ser débil. Tiene que ser conducido a gran velocidad este estímulo eléctrico para que todas las fibras del ventrículo se despolaricen y se contraigan al mismo tiempo. Si se contraen al mismo tiempo, ya saben, la unión hace la fuerza, ¿no? Todas juntas pueden generar una fuerza enorme para producir la presión necesaria para la inyección. Pero si se van contrayendo una fibra aquí, otra fibra allá, otra fibra después, más allá, ¿no? Entonces una por una, no van a generar la fuerza necesaria para la inyección. Si están juntas y se contraen al mismo tiempo, todas generan esta gran presión. Por eso es necesario que haya una velocidad rápida, ¿no? Bien. Estas fibras de Purkinje, de las de His, también tienen muchas uniones en hendidura, por eso es que pueden producir un rápido paso de los iones. Porque ¿para qué sirven las uniones en hendidura? Para que los iones, el sodio, el calcio, atraviesen a gran velocidad, ¿no? No haya obstáculos para los iones. Y estos iones, como son iones eléctricos, tienen carga eléctrica positiva, despolarizan, cargan positivamente al músculo. Bien, ahora, vean, las fibras de Purkinje se distribuyen pues por todo el ventrículo, por todas las fibras del músculo ventricular y a gran velocidad. En el músculo ventricular también la velocidad es alta, pero no tanto como en las fibras de Purkinje. La velocidad de transmisión ya en el músculo va a ser un poco menor, de 0,3 a 0,5 metros por segundo. En total, en todo el músculo ventricular, el estímulo se va a transmitir a unos 0,3 metros por en unos 0,03 segundos. Si sumamos la transmisión, el tiempo de transmisión
en la fibra de Purkinje, que es 0,03 segundos, más 0,03 en el músculo, vamos a tener que en total en el ventrículo tenemos un 0,06. Ven, para resumir los tiempos, es muy importante entender esto de los tiempos. Cuando el estímulo empieza en el nódulo sinusal, aquí arriba, estamos en el tiempo cero, por decir, ¿no? Cero. En 0,03 segundos después de que se ha producido el estímulo, todas las aurículas están despolarizadas. La aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Sí? El estímulo se propaga en 0,03 segundos. Y luego las aurículas se contraen. Ahora, ya hacia el ventrículo, ¿verdad? Si es cero, el momento en el que inicia el potencial de acción en el nódulo sinusal, en 0,03 segundos llega el estímulo a través de las vías internodales al nódulo auriculoventricular. En este nódulo se retrasa 0,09 segundos. Si sumamos 0,09 más 0,03, tenemos 0,12 segundos. Luego, el asa auriculoventricular va, en el asa auriculoventricular, el estímulo va a recorrer todo este recorrido en otros 0,04 segundos. Si sumamos 0,012 más 0,04, tendríamos 0,16 segundos. Recuerden este tiempo, 0,16. Es el tiempo entonces que el estímulo tarda en llegar al ventrículo. En ese momento, después de este periodo de tiempo, toda la sangre que estaba en la aurícula ya ha pasado al ventrículo. La aurícula ya se ha contraído. El ventrículo está totalmente lleno y está listo ¿para qué? Para despolarizarse y para contraerse y eyectar, porque ya tengo toda la sangre. En otros 0,03 segundos, el estímulo se propaga por las fibras de Purkinje. Y en otros si sumamos 0,16 más 0,03, 0,19. Y en otros 0,3, todo el ventrículo, la masa ventricular, se va a despolarizar. Y entonces está lista para contraerse. ¿Cuánto tendría que ser? 0,22. ¿Ven? En 0,22 segundos entonces el estímulo se propaga por todo el corazón. En 2 décimas de segundo ya está propagado todo el estímulo en el corazón. Ya se ha contraído la aurícula y el ventrículo está empezando a contraerse, ¿no? Bien. Ahora, como les decía hace un momento, quien controla la frecuencia cardíaca es el nódulo sinusal y el ritmo cardíaco, ¿no? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que se contrae el corazón, el número de ciclos cardíacos. ¿Y qué es el ritmo? El ritmo es el periodo de tiempo que hay entre contracción y contracción, ¿sí? Este periodo de tiempo siempre tiene que ser igual entre contracción y contracción. Ahora, este periodo de tiempo siempre es igual entre contracción y contracción, independientemente de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque fíjense, tiene que haber un ritmo, ¿no? Si yo estoy en reposo, mi corazón va a latir 70 veces por minuto. Entonces podrá ser un ritmo tum-ta, 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 tum-ta. Fíjense, siempre hay un periodo de tiempo igual. Eso es ritmo. Si el corazón, en cambio, está latiendo tum-ta, 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 ¿qué ha pasado? Ha habido un periodo en el que no ha latido, entonces ya no es ritmo, ya hay una arritmia, ¿no? Ya no hay un latido, ha desaparecido un latido. O a veces también el corazón está latiendo, estando en reposo, ¿no?
Es decir, se ha acelerado sin motivo, ¿no? O puede ser también que esté está corriendo con ritmo y empieza a disminuir sin un motivo aparente. Ahora, si nosotros estamos en reposo, hay un ritmo, y si estamos corriendo, hay una frecuencia, y si estamos corriendo va a haber otra frecuencia, pero siempre tiene que haber un ritmo, ¿verdad? Se puede acelerar el corazón cuando estamos corriendo, pero los latidos siempre tienen que mantener un periodo igual de tiempo, ya sea que el corazón esté acelerado o esté en reposo. ¿Se entiende, no? ¿Qué es el ritmo? Entonces, ¿quién controla el ritmo y la frecuencia cardíaca? Es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal manda el estímulo cada 0,83 segundos y siempre lo envía en el mismo periodo de tiempo, dentro del mismo periodo de tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían, digamos, lo normal del impulso eléctrico del corazón en el nódulo sinusal? Entre 70 y 80 veces por segundo, más o menos, incluso menos, 65 podríamos decir, a 80 veces por segundo, el nódulo sinusal es capaz de enviar pulsación. Cuando el nódulo sinusal no puede, vean, empieza el nódulo auriculoventricular, como les decía hace un momento, que está en el piso de la aurícula. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la frecuencia aquí va a ser menor. Cuando el nódulo auriculoventricular empieza a funcionar, porque ya no funciona el nódulo sinusal, la frecuencia cardíaca baja. Ya no es 70 80 veces por minuto, va a ser entre 40 a 60 veces por minuto. Entonces el corazón ya no va a funcionar igual, no va a ser igual que cuando estaba el nódulo sinusal, va a trabajar menos. Y si no está el nódulo auriculoventricular, pueden trabajar las fibras de Purkinje, pero vean la frecuencia cardíaca en las fibras de Purkinje es mucho menor todavía, ¿no? Ya casi con la frecuencia de las fibras de Purkinje no podríamos sobrevivir. Con la frecuencia del nódulo sinusal podemos sobrevivir. Una persona que no tiene nódulo, que no está trabajando el nódulo auriculoventricular, puede vivir, puede cumplir muchas actividades, excepto no puede hacer esfuerzos. Por ejemplo, le va a costar subir las gradas, ¿no? Subir 2 pisos ya no va a poder, le va a faltar aire. ¿Sí? En cambio, si funciona el nódulo sinusal, podemos tomar perfectamente. Si no tenemos nódulo auriculoventricular funcionando, estos latidos tan bajos, entre 15 y 40, son demasiado insuficientes como para generar la cantidad de latidos necesarios para que se inyecte sangre hacia la circulación que pueda hacer que por lo menos nos podamos levantar y dar 2 pasos. No podríamos ni siquiera dar 2 pasos, porque nos faltaría oxígeno, nos faltaría nutrientes en la célula, ¿no? La persona con un latido tan bajo casi está en cama y hasta podríamos decir casi inconsciente, porque el sistema nervioso, el cerebro, es el que más necesita el oxígeno y la glucosa, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué sirve este sistema de Purkinje? Ustedes han oído que una estimulación grande del nervio vago puede provocar la parálisis del corazón, es decir, puede paralizar el corazón si se estimula el nervio vago. Entonces, una potente estimulación del vago puede
parar el corazón. Pero ¿por cuánto tiempo lo va a parar al corazón? ¿Indefinidamente? No. ¿Por qué? Porque el vago solamente inerva en el corazón el nódulo auricular y el nódulo sinusal y hasta el nódulo auriculoventricular. El vago solamente llega hasta la aurícula, pero no al ventrículo. Entonces no afecta a las fibras de Purkinje. El vago nos paraliza a los dos nódulos, al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular, pero no a las fibras de Purkinje. Entonces, pueden estar paralizados esos dos momentáneamente por una influencia del vago, pero las fibras de Purkinje van a seguir trabajando porque no tienen influencia del nervio vago. ¿Ya? A eso se conoce como escape de Purkinje. Entonces, como ustedes pueden ver, el marcapasos normal, el que determina la frecuencia y el ritmo de nuestro corazón, es el nódulo sinusal. ¿Ya? Cuidado con la otra cosa en el examen. Hablando de examen, ¿no? Quieren saber sus notas, y no hay tantos el día. Bien, entonces, ahora, lo que les decía hace un momento, podría ser que hubieran marcapasos anormales, ectópicos, que no son el nódulo sinusal. Esto ya es anormal, ¿sí? Puede haber alteraciones en la frecuencia, en el ritmo, cuando no está el nódulo sinusal marcando el paso y haciendo que nuestro corazón funcione. Estas fibras de Purkinje, ya les decía, son importantes siempre y cuando haya una estimulación simpática, parasimpática potente. Ahora, si bien el nódulo sinusal y todo el sistema de conducción están a cargo de generar el impulso y conducirlo, el nódulo sinusal solamente es capaz de producir un impulso cada cierto periodo de tiempo. Por decir, el nódulo sinusal produce un impulso cada 0,83 segundos. ¿Sí? Son pequeñas variaciones. Eso va a hacer que la frecuencia cardíaca sea de 70 por minuto. Pero, ¿qué sucede si yo estoy en el primer piso y quiero subir corriendo las gradas? Tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Y el nódulo sinusal por sí solo no puede aumentar la frecuencia cardíaca. Tiene un ritmo y una frecuencia el nódulo sinusal, 70 veces por minuto, pero por sí solo no puede aumentar. ¿Qué necesita? Aquí sí necesita la acción del sistema nervioso. ¿Y qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo, para poder aumentar la frecuencia cardíaca, necesitamos una estimulación del sistema simpático. Entonces, siempre que entramos en estrés, siempre que entramos en actividad física, ¿verdad?, se estimula nuestro sistema simpático, ¿sí? Y entonces empiezan a haber estímulos simpáticos que llegan al corazón, al nódulo sinusal, y hacen que el nódulo sinusal se despolarice más rápidamente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguna vez has tenido miedo de algo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Inmediatamente también la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Y eso está a cargo de quién? ¿Del nódulo sinusal? No, es del sistema simpático. Porque entramos en estrés, ¿no? O si nos emocionamos de algo, también, ¿qué sucede? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Eso es por culpa del nódulo sinusal? No, es por culpa del
sistema simpático. Desde luego, es el nódulo sinusal el que se despolariza, pero ¿quién estimula al nódulo sinusal para que se despolarice más rápidamente? Es el sistema simpático. También puede haber una influencia contraria. Ya les decía hace un momento, una gran estimulación parasimpática a través del nervio vago, el parasimpático es el vago, puede provocar una disminución de la frecuencia cardíaca, al punto de que lo puede paralizar al corazón. No solo el simpático puede hacer que nuestro corazón lata a 200 por minuto, ¿sí? Y el vago, en cambio, puede llegar a que lata a 0 por minuto, ¿no? Inhibe al corazón. No determinan que el corazón se despolarice, ¿sí? Solo estimulan, excitan o inhiben al corazón. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son los mecanismos por los que el simpático y el parasimpático producen una excitación o una inhibición? El simpático tiene un neurotransmisor que es la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Este estimulador parasimpático, cuando se une al nódulo sinusal, lo que hace es que se abran canales de sodio, canales de calcio con mayor rapidez, y entonces se produzca una mayor, digamos, despolarización más rápida del corazón. En cambio, el parasimpático tiene otro neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina se une a otro tipo de receptores en el nódulo sinusal y lo que hace es que salga mucho potasio cuando se une la acetilcolina. Y cuando sale mucho potasio, el nódulo sinusal se inhibe, se hiperpolariza, se vuelve más negativo desde el punto de vista de la carga eléctrica. Entonces, esos son los mecanismos que tienen tanto el simpático como el parasimpático. Si ustedes observan aquí lo que les decía antes, ¿no? Esta es la aurícula y este es el ventrículo. A la aurícula llega el nervio vago, que es un componente fundamental del sistema parasimpático, ¿eh? Y hasta la aurícula solamente llega el vago, hasta alrededor del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, pero no llega al ventrículo. En cambio, el simpático, que viene de las cadenas simpáticas laterales, ¿no? Paravertebrales, se llaman estas cadenas de nervios simpáticos, fíjense cómo todas estas fibras que proceden del simpático llegan hacia la aurícula y también hacia el ventrículo. Entonces, el parasimpático solamente tiene acción sobre la aurícula. En cambio, el simpático tiene acción sobre la aurícula y también sobre el ventrículo. Por eso es que hay el escape de Purkinje. El parasimpático lo puede inhibir al corazón, pero no lo inhibe a las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje siguen despolarizándose más lentamente. ¿Cada cuánto tiempo hemos dicho? ¿O cuántas veces por minuto? ¿Ah? Las fibras de Purkinje. 0,03. No, 40 veces por minuto. En cambio, el nódulo sinusal, 70, ¿verdad? Incluso menos, incluso las fibras de Purkinje, puede ser. Pero eso es suficiente para escapar de la acción del parasimpático. ¿Sí? Entonces, la estimulación parasimpática a través de la acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia, hace que sea más lento el corazón, ¿no? El simpático, a través de la noradrenalina, acelera al corazón, hace que el corazón empiece a latir más rápidamente. Pero recuerden, cuando están emocionados, cuando están con miedo, cuando están enojados, cuando están haciendo ejercicio, ¿quién está dominando? El simpático. Y
Después de haber comido, estamos echados a punto de dormir, ¿quién está dominando? Parasimpático, más bien, ¿no? Estamos relajados, tranquilos, nuestro corazón incluso late más lentamente, se da un descanso igual que nosotros, ¿no? No deja de latir, desde luego, pero empieza a latir un poco más despacio, más tranquilo, se da su tiempo. Porque después todavía tenemos que salir corriendo porque ya se nos hizo tarde y tiene ya que empezar a latir más fuerte. Ahí el simpático va. ¿Sí? ¿Cómo arrebatarse la comunidad? Da una muy mundial por ahí también se refiere más el Sí, el cortisol va a estimular al sistema simpático. De hecho, el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Nos pone listos para empezar el día, ¿verdad? ¿Cómo se produce el cortisol? El cortisol se produce en la glándula suprarrenal, en la corteza de la glándula suprarrenal. Tiene lo que se conoce como una secreción circadiana, que cada día tiene sus horarios. ¿En qué momento se produce más cortisol? Una media hora después de que despertamos. ¿Por qué? Porque despertamos, ¿verdad? ¿Y qué pensamos cuando nos despertamos? ¿En qué piensan cuando se despiertan? Y seguir durmiendo, ¿verdad? Y ya un ratito más, ya vamos a seguir durmiendo, ya. Después, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que tienen que venir a clase, que tienen que dar el examen, que tienen que hacer esto, que están peleados por su portero, tortea? ¿No? Se empiezan a poner ¿en qué? En estrés. El cortisol empieza a aumentar. A partir de que despertamos, empieza a aumentar el cortisol. ¿Para qué? Para prepararnos para el día, ¿no? Nos empieza a poner tenso. En cambio, a las 6, 7, 8 de la noche, ya cuando hemos terminado, digamos, nuestra actividad y ya estamos preparándonos más bien para el descanso, nos vamos olvidando de nuestros compromisos, ¿verdad? El cortisol va disminuyendo. Y en la noche, cuando estamos durmiendo, se produce muy poco cortisol, ¿no? La glándula produce poco cortisol. Hasta que despertamos y nuevamente empezamos a acordarnos de todo lo que tenemos que hacer y la glándula empieza a producir. Entonces, el sistema simpático con la glándula suprarrenal está aquí, ¿no? Bien, entonces, aquí terminamos hoy día.